El sol del desierto caía como un martillo sobre la tierra agrietada. Cada paso era una agonía, cada respiración un cuchillo en los pulmones. Takoda corría como si el infierno mismo la persiguiera, y tal vez así era. Detrás de ella, las voces de los guerreros apache resonaban entre los cañones. La habían traicionado su propia sangre, su propia tribu. El anciano jefe había decidido su destino sin consultarle. Sería entregada al Lobo Negro, el guerrero más brutal de la tribu, un hombre cuyas manos estaban manchadas con la sangre de mujeres y prisioneros. Jamás, había gritado ella ante el consejo, antes muerta que ser su esposa. Y ahora corría hacia esa muerte que había elegido. Porque en el desierto, sin agua, sin refugio, la muerte vendría rápido. Sería mejor que una vida de tortura junto a ese monstruo. El viento arrastraba arena que golpeaba su rostro moreno. Sus pies descalzos sangraban sobre las rocas afiladas. El vestido de piel de venado que llevaba estaba rasgado, sucio. Había sido una hija respetada del pueblo apache, una sanadora, una mujer libre. Ahora era una fugitiva. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo significa todo para nosotros. Takoda trepó por un desfiladero rocoso, sus manos aferrándose a piedras calientes como brasas. Tenía que poner distancia. Se detuvo en seco. Allá abajo, en un pequeño valle entre las rocas, había un caballo. El animal resoplaba nervioso, atado a un mezquite retorcido. Y junto al árbol, tirado en la tierra roja, había un hombre. Un hombre blanco. Takoda sintió cómo su corazón se aceleraba. Los hombres blancos eran enemigos. Habían masacrado a su gente, quemado aldeas, roto tratados. Su abuela le había contado historias de horror, de mujeres y niños asesinados por los soldados de chaqueta azul. Debía seguir corriendo, dejar a ese hombre a su suerte. Pero algo la detuvo. Quizás fue la forma en que yacía, tan quieto, tan vulnerable. Quizás fue el rastro de sangre que manchaba la tierra a su alrededor. O quizás fue simplemente que Takoda era sanadora, y una sanadora no podía ignorar el sufrimiento, sin importar de quién viniera. Descendió lentamente, con cautela, como un puma acechando. Sus ojos escaneaban el horizonte buscando amenazas. Nada. Solo el silencio del desierto y el graznido lejano de un buitre. Se acercó al hombre. Era joven, tal vez 30 años. Tenía el cabello del color del trigo maduro, largo y sucio. Su rostro estaba cubierto de barba de varios días y polvo. Vestía ropas de vaquero, pantalones de cuero gastados, camisa manchada de sangre, un sombrero caído junto a su cabeza. Takoda se arrodilló a su lado. Una herida de bala en el costado derecho, justo debajo de las costillas. La sangre había formado un charco oscuro. El hombre respiraba, pero apenas. Su piel estaba pálida, sudorosa. Iba a morir. Pronto. Ella miró hacia atrás, hacia los cañones por donde había venido. Los guerreros aún la buscaban. Si se detenía aquí, si perdía tiempo ayudando a este hombre blanco, la encontrarían. La arrastrarían de vuelta. La entregarían al Lobo Negro. Pero sus manos ya se movían, rasgando tiras de su propia ropa, presionando contra la herida. El hombre gimió. Sus párpados temblaron pero no se abrieron. Tonto hombre blanco, murmuró ella en apache. ¿Quién te disparó? ¿Qué haces aquí, en tierra de mis ancestros? Trabajó rápido. Conocía las plantas del desierto, las raíces que detenían el sangrado, las hojas que prevenían la infección. Había un arroyo cerca, podía oír el susurro del agua. Corrió hacia allá, llenó su calabaza, regresó. Le limpió la herida. Le hizo beber un poco de agua. El hombre tosió.
Sus labios agrietados se movieron, pero no pronunció palabra. Takoda sabía que estaba cometiendo un error terrible. Pero algo en su interior, algo más fuerte que el miedo, la impulsaba a continuar. Entonces escuchó las voces. Más cerca ahora, mucho más cerca. ¡Por aquí! ¡Sus huellas van hacia el valle! Takoda se puso de pie de un salto, su corazón latiendo como tambor de guerra. Los guerreros habían encontrado su rastro. Miró al hombre inconsciente. Miró hacia el caballo. Miró hacia las rocas donde podría esconderse. Y en ese momento, tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Las voces de los guerreros apache se acercaban como el trueno antes de la tormenta. Takoda podía distinguir la voz del lobo negro entre todas, grave y amenazante, dando órdenes en su lengua natal. «Rastreen cada huella. Esa mujer es mía». Takoda miró al hombre inconsciente a sus pies. El cowboy blanco respiraba con dificultad, ajeno al peligro que se aproximaba. Su caballo relinchó nervioso, sintiendo la tensión en el aire. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Con una fuerza que no sabía que poseía, Takoda agarró al hombre por los hombros y comenzó a arrastrarlo hacia una grieta entre las rocas. Era pesado, mucho más que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Sus músculos ardían, sus manos resbalaban con la sangre de él, pero no se detuvo. La grieta era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para 2 personas. Empujó al hombre adentro, luego se deslizó junto a él, presionando sus cuerpos contra la piedra fría. Con ramas de mezquite y matorrales, cubrió la entrada lo mejor que pudo. Entonces esperó. Y rezó a los espíritus que su abuela le había enseñado a honrar. Los pasos llegaron. Botas de cuero sobre piedra. Takoda contuvo la respiración. Su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. A través de los espacios entre las ramas, podía ver las sombras de los guerreros moviéndose. «Sus huellas desaparecen aquí», dijo una voz. Era Halcón Veloz, un joven guerrero que había sido su amigo en la infancia. «Imposible», gruñó Lobo Negro. «Una mujer no puede desvanecerse como el humo. Busquen mejor». Takoda sintió al hombre blanco moverse junto a ella. Sus ojos comenzaban a abrirse, confundidos, desorientados. Ella le puso una mano sobre la boca, sus ojos oscuros encontrándose con los de él, azules como el cielo de verano. Le suplicó en silencio. «No hagas ruido, por favor». El hombre la miró, procesando lentamente la situación. Una mujer apache, presionada contra él en un espacio tan pequeño que podía sentir los latidos de su corazón. Guerreros afuera. Peligro. Para su sorpresa, él asintió levemente. Entendía. «¡El caballo!», gritó Lobo Negro de repente. «Hay un caballo atado allí. ¡Alguien más está aquí!». Takoda cerró los ojos. El caballo. No había pensado en el maldito caballo. Escuchó pasos acercándose, el crujir de las ramas siendo apartadas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la escucharían. El hombre junto a ella tensó su cuerpo, su mano moviéndose instintivamente hacia donde debería estar su pistola. Pero no había pistola, solo su cuerpo débil y herido. «Takoda», llamó Lobo Negro, su voz como veneno dulce. «Sé que estás cerca. Puedo olerte. Esa mezcla de hierbas que siempre usas. Ese olor a salvia y cedro. Sales ahora, y seré misericordioso. Te perdonaré esta locura. Serás mi esposa como el jefe ordenó, y olvidaremos este incidente». Silencio. Solo el viento susurrando entre las rocas. «Pero si me haces buscarte más», continuó Lobo Negro, y ahora su voz era puro hielo. «Cuando te encuentre, y te encontraré, te arrastraré de regreso, a la aldea atada como un animal.
Te casarás conmigo con cicatrices en tu hermoso rostro, para que todos sepan el precio de desafiarme. Takoda sintió la rabia hirviendo en su pecho. Toda su vida había sido fuerte, orgullosa, libre. Y este hombre quería romperla, convertirla en su posesión, en su esclava. El hombre blanco junto a ella debió sentir su tensión porque su mano encontró la de ella en la oscuridad y la apretó suavemente. Era un gesto extraño, viniendo de un desconocido, de un enemigo de su pueblo. Pero había algo en ese toque que decía: no estás sola. No hay nadie aquí, dijo finalmente Halcón Veloz. Solo un caballo perdido. Quizás de algún viajero que murió en el desierto. Takoda debe haber seguido hacia el norte, hacia las montañas. ¿Estás seguro?, preguntó Lobo Negro, desconfiado. Mira las huellas, jefe, van hacia allá. Si nos apuramos, la alcanzaremos antes del anochecer. Hubo un largo, terrible silencio. Takoda podía imaginar a Lobo Negro mirando alrededor, esos ojos negros escaneando cada sombra, cada roca. Era un cazador experto. ¿De verdad podía engañarlo? Está bien, dijo finalmente. Pero llévense el caballo. Puede ser útil. Number. El caballo era la única posibilidad de escape que tenían. Escuchó pasos alejándose, el relincho protestar del caballo siendo llevado. Luego, nada. Solo silencio. Takoda esperó. Contó hasta 100, hasta 200, hasta que estuvo segura de que se habían ido. Lentamente, empujó las ramas a un lado y salió de su escondite. El sol ya comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y rojo sangre. Los guerreros se habían ido, pero habían tomado el caballo. Detrás de ella, el hombre blanco salió tambaleándose de la grieta, agarrándose el costado herido. Se miraron por un momento largo, dos extraños unidos por circunstancias imposibles. Gracias, dijo él en un español tosco pero comprensible, su voz ronca. Me salvaste la vida. Takoda no respondió. Estaba evaluando la situación. Sin caballo, heridos ambos, en medio del desierto. Los guerreros regresarían cuando descubrieran que la pista era falsa. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó él, dando un paso hacia ella. Soy un hombre blanco. Tu gente y la mía. No te salvé por ti, lo interrumpió ella en español, su acento marcado pero claro. Te salvé porque una sanadora no puede ignorar el sufrimiento. Pero ahora me debes una deuda, hombre blanco, y vas a pagarla. Él la miró con esos ojos azules intensos, tratando de entender. Me llamo Gideon, dijo finalmente. No me importa tu nombre, respondió Takoda. Lo único que me importa es que puedas caminar, porque si no podemos salir de este valle antes de que oscurezca, ambos moriremos aquí. Gideon asintió lentamente, presionando su mano contra la herida vendada. ¡Puedo caminar!, dijo con determinación. Entonces camina, ordenó Takoda, dándose la vuelta. Y no te desmayes, porque no voy a cargarte. Y así comenzó su huida. Una mujer apache escapando de su destino, y un cowboy herido que no tenía idea de que acababa de entrar en la historia más peligrosa de su vida. Juntos, dos fugitivos bajo el sol del desierto. Juntos, contra un mundo que quería destruirlos a ambos. La noche cayó sobre el desierto como una manta negra. Takoda caminaba adelante, sus pasos seguros incluso en la oscuridad. Conocía esta tierra como conocía las líneas de su propia mano. Cada roca, cada arroyo seco, cada sendero oculto. Detrás de ella, Gideon luchaba por mantenerse en pie. Cada paso era una agonía, pero apretaba los dientes y seguía adelante. No iba a ser una carga para esta mujer que le había salvado la vida. No iba a ser débil. Descansaremos pronto, dijo Takoda sin voltear.
Había notado cómo su respiración se volvía más trabajosa, cómo sus pasos se hacían más lentos. Estoy bien, mintió él. Ella se detuvo y lo miró. Bajo la luz de la luna, su rostro moreno parecía esculpido en piedra. No mientas. Los mentirosos mueren en el desierto. El desierto no perdona la debilidad ni la estupidez, pero respeta la verdad. Gideon la miró, sorprendido por su sabiduría. Asintió. Tienes razón. Necesito descansar. La herida sangra otra vez. Takoda se acercó, examinando el vendaje improvisado. Estaba empapado de sangre fresca. Maldijo en apache. Hay un lugar cerca, un pueblo abandonado. Los mineros blancos lo dejaron hace años cuando el oro se acabó. Podemos escondernos allí, curar tu herida apropiadamente. ¿Un pueblo de hombres blancos? Preguntó Gideon. ¿No será peligroso? Más peligroso es que te desangres aquí, respondió ella. Vamos, no está lejos. Caminaron otra hora. Gideon se apoyaba ocasionalmente en Takoda cuando el dolor se volvía insoportable. Ella lo sostenía sin quejarse, aunque era más pequeña que él. Había una fuerza en esta mujer que iba más allá de lo físico. Finalmente, las siluetas de edificios aparecieron contra el cielo estrellado. El pueblo fantasma emergió de la oscuridad como un esqueleto de madera y piedra. Casas con ventanas rotas, un salón con puertas colgando de bisagras oxidadas, una iglesia sin techo donde solo quedaban las paredes. «Bienvenido al pueblo de los muertos», dijo Takoda con amargura. «Apropiado, ¿no crees? Tu gente vino, tomó lo que quería de la tierra y se fue dejando solo destrucción». Gideon no tenía respuesta para eso. Sabía que tenía razón. Entraron en lo que había sido una tienda general. El techo estaba intacto, lo cual era un milagro. Había polvo por todas partes, telarañas, pero también algunos suministros olvidados, mantas viejas, latas oxidadas, incluso algunas botellas de whisky. Takoda hizo que Gideon se sentara contra la pared. Encontró madera seca y, con pedernal y acero que llevaba en un pequeño bolso de cuero, encendió un fuego. La luz naranja iluminó el interior abandonado, creando sombras danzantes. «Quítate la camisa», ordenó. Gideon obedeció, haciendo una mueca de dolor al mover los brazos. El vendaje estaba completamente empapado. Takoda lo quitó cuidadosamente, revelando la herida de bala. Se veía peor que antes. «La bala salió por el otro lado», observó ella. «Eso es bueno. Pero la infección, eso es malo». Salió brevemente del edificio. Gideon escuchó sus pasos alejándose, luego regresando. Traía plantas del desierto, raíces y hojas que él no reconocía. Trabajó en silencio, triturando las plantas con piedras, mezclándolas con agua de su calabaza. El resultado era una pasta verde que olía fuerte, medicinal. «Esto va a doler», advirtió. ¿Más que una bala?, intentó bromear Gideon. Mucho más. Tenía razón. Cuando aplicó la pasta sobre la herida, Gideon sintió como si le quemaran con hierro al rojo vivo. Apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, pero no gritó. No daría a esta mujer razones para pensar que era débil. Takoda vendó la herida con tiras limpias rasgadas de una manta vieja. Sus manos eran seguras, expertas. Había hecho esto muchas veces antes. «Descansa ahora», dijo ella cuando terminó. «Yo haré guardia». «No», protestó Gideon. «Tú también necesitas descansar. Ha caminado más que yo». Alguien tiene que vigilar. Lobo Negro no se rendirá fácilmente. Y ahora que robamos tiempo para descansar, mañana tendremos que movernos rápido. «Entonces turnos», sugirió Gideon. «Yo vigilo primero. Tú duermes. Luego cambiamos». Takoda lo estudió por un largo momento. Finalmente asintió. «Está bien. Pero si ves algo, cualquier cosa, me despiertas. ¿Entendido?»
Entendido. Ella se acurrucó cerca del fuego, envuelta en una manta polvorienta. En minutos estaba dormida, su respiración volviéndose profunda y regular. Gideon la observó, fascinado. Era hermosa, de una manera salvaje y libre. Su cabello negro largo caía sobre sus hombros como cascada de medianoche. Incluso dormida, había una tensión en su cuerpo, como un animal siempre listo para saltar y correr. Las horas pasaron lentamente. Gideon alimentaba el fuego, escuchaba los sonidos de la noche. Coyotes aullando en la distancia, el viento silbando entre los edificios abandonados, y sus propios pensamientos dando vueltas y vueltas. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué huía de su propia gente? ¿Y por qué había arriesgado todo para salvarlo a él, un extraño, un enemigo? Cuando llegó su turno de despertar a Takoda, casi no quiso hacerlo. Se veía tan pacífica durmiendo, tan diferente de la guerrera feroz que había conocido despierta. Pero la tocó suavemente en el hombro. Ella despertó instantáneamente, su mano moviéndose hacia un cuchillo que llevaba en el cinturón. «Solo yo», dijo Gideon rápidamente. «Tu turno». Takoda se sentó, frotándose los ojos. Gideon se acostó donde ella había estado. El lugar aún conservaba el calor de su cuerpo. «Gideon», dijo ella de repente, rompiendo el silencio. «¿Sí? ¿Por qué te dispararon? ¿Qué hiciste?» Era una pregunta justa. Le debía la verdad. «Robé», admitió. «Robé dinero de hombres malos, hombres que lo habían robado de otros. Pensé que estaba haciendo justicia, pero ellos solo vieron un ladrón. Me persiguieron, me dispararon, me dejaron morir en el desierto». ¿Eres un forajido entonces? Supongo que sí, aunque nunca me vi a mí mismo de esa manera. Solo trataba de sobrevivir en un mundo que no deja mucho espacio para hombres como yo. «Hombres como tú», repitió Takoda, con algo que podría haber sido comprensión en su voz. «Hombres sin lugar. Sin hogar. Yo también soy así ahora. Una fugitiva de mi propio pueblo». «¿Por qué huías?», se atrevió a preguntar Gideon. Takoda guardó silencio por tanto tiempo que él pensó que no respondería. Luego, con voz baja pero firme, habló. «Querían obligarme a casarme con un hombre que golpea mujeres, que disfruta del dolor ajeno. El jefe lo ordenó. Mi padre está muerto, mi madre también. No tenía a nadie que hablara por mí. Así que hablé por mí misma. Dije no, y corrí». Hiciste lo correcto, dijo Gideon con convicción. «¿Sí?», preguntó ella, y había una tristeza profunda en su voz. «Dejé todo atrás, mi pueblo, mi cultura, todo lo que conocía. Ahora soy nada, nadie». «No eres nada», dijo Gideon, incorporándose a pesar del dolor. «Eres la mujer más valiente que he conocido. Elegiste la libertad sobre la seguridad. Eso requiere más coraje del que la mayoría de las personas tendrá jamás». Sus ojos se encontraron a través del fuego. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo dos fugitivos usando al otro para sobrevivir. Eran dos almas perdidas que habían encontrado, contra todo pronóstico, algo parecido a la comprensión. Los días siguientes pasaron como en un sueño extraño. Takoda y Gideon se quedaron en el pueblo fantasma, escondidos del mundo. Ella cazaba conejos y encontraba raíces comestibles. Él mejoraba lentamente, la herida sanando bajo los cuidados expertos de ella. Y hablaban. Dios, ¿cómo hablaban? Por las noches, sentados junto al fuego, Gideon le contaba historias de su vida, de cómo había crecido en una granja en Texas, de cómo su familia había muerto en un incendio cuando él tenía 16 años, de cómo había vagado por el oeste, buscando un propósito, un lugar donde pertenecer. «Nunca lo encontré», admitió una noche, mirando las llamas. «Cada pueblo era igual, cada rostro era extraño.
Me sentía como un fantasma caminando entre los vivos. Takoda entendía esa sensación mejor de lo que él imaginaba. Ella le enseñó palabras en apache. Él le enseñó canciones en inglés. Se reían cuando él pronunciaba mal, cuando ella confundía las palabras. Era extraño, este momento de paz en medio del caos de sus vidas. Una noche, Takoda cantó. Era una canción apache antigua sobre las estrellas y cómo cada una era el espíritu de un guerrero caído. Su voz era hermosa, clara como el agua de manantial. Gideon escuchó, hipnotizado. Mi abuela me enseñó esa canción, dijo ella cuando terminó. Decía que cuando morimos, nos convertimos en estrellas para que nuestros seres queridos nunca estén solos en la oscuridad. Es hermoso, susurró Gideon. Tu gente tienen una manera de ver el mundo que nosotros hemos perdido. Tu gente, corrigió Takoda, pero sin amargura. Yo ya no tengo pueblo. Sí tienes, dijo Gideon, y antes de poder detenerse, tomó su mano. Me tienes a mí. Takoda miró sus manos entrelazadas. Debería apartarse. Debería recordar que era su enemigo, que los hombres blancos solo traían dolor. Pero cuando miraba a Gideon, no veía a un enemigo. Veía a un hombre roto como ella, buscando como ella, soñando como ella. Estar contigo, dijo Gideon suavemente, es lo más cercano a la paz que he sentido en años, como si finalmente hubiera encontrado donde pertenezco. El corazón de Takoda latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Quería creerle, quería... Un sonido afuera. Pasos. Muchos pasos. Instantáneamente, ambos se pusieron de pie. Gideon alcanzó su pistola, que habían encontrado entre sus pertenencias. Takoda tomó su cuchillo. La puerta de la tienda se abrió con un golpe brutal. 3 hombres entraron. Hombres blancos, sucios, peligrosos. Sus ojos brillaban con codicia y violencia, y Takoda supo inmediatamente que eran los hombres que habían disparado a Gideon. Bueno, dijo el líder, un hombre grande con una cicatriz que le cruzaba el rostro. Miren quién sigue vivo. Gideon Ross, el ladrón que nos robó $5,000. ¿Ross? Takoda miró a Gideon. Nunca le había dicho su apellido completo. Vete de aquí, Slade, dijo Gideon, apuntando su pistola. Esto no tiene que terminar en sangre. Slade rió, un sonido horrible y rasposo. Oh, pero terminará en sangre, amigo. Tu sangre. Pero primero... Sus ojos se movieron hacia Takoda. Primero nos divertiremos un poco con tu amiguita india. Tócala y te mato, gruñó Gideon. ¿Con una bala? ¿Contra 3 hombres armados? Slade sacó un papel doblado de su bolsillo. ¿Sabías, mujer india, quién es realmente el hombre que has estado cuidando? ¿Te dijo que hay una recompensa de $1,000 por su cabeza? Mostró el cartel de ese busca, y ahí estaba, el rostro de Gideon, más joven, más duro. Gideon Ross, buscado por robo, asalto y asesinato. Recompensa, $1,000. El mundo de Takoda se detuvo. ¿Asesinato? ¡Takoda!, dijo Gideon desesperadamente. Puedo explicar. ¿Asesinato?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Dijiste que solo robaste dinero. Fue defensa propia, el hombre que maté. Él iba a... ¡Mentiste! La traición ardía en su pecho como veneno. Me mentiste como todos los hombres blancos mienten. No. Gideon dio un paso hacia ella. No es así. Yo... No te acerques. Slade aprovechó la distracción. Se movió rápido, demasiado rápido. Un disparo resonó en el espacio cerrado. Gideon gritó, disparando de vuelta, pero fallando. Los otros 2 hombres se abalanzaron sobre él. Takoda actuó por instinto.
Su cuchillo voló a través del aire, clavándose en el hombro de uno de los atacantes. El hombre aulló de dolor. ¡Maldita India!, gritó Slade, girando su pistola hacia ella. Gideon, incluso herido y superado, rugió como un animal salvaje. Se lanzó contra Slade con una fuerza nacida de la desesperación. Ambos cayeron al suelo, luchando por el arma. Otro disparo. Uno de los hombres de Slade cayó, con un agujero en el pecho. Gideon había logrado disparar, pero Slade era más fuerte. Golpeó a Gideon en la cara, una vez, 2 veces. Sangre salpicó el suelo de madera. ¡Te voy a matar lentamente!, rugió Slade, sus manos cerrándose alrededor del cuello de Gideon. Takoda no pensó, solo actuó. Tomó un leño ardiendo del fuego y lo estrelló contra la cabeza de Slade. El hombre se desplomó como un árbol talado. El tercer hombre, viendo a sus compañeros muertos o inconscientes, salió corriendo hacia la noche. Silencio. Solo el crepitar del fuego y la respiración trabajosa de ambos. Gideon se incorporó lentamente, limpiando la sangre de su boca. Miró a Takoda. Ella lo miraba de vuelta, su cuchillo aún en la mano, sus ojos llenos de dolor y confusión. Takoda, comenzó él, su voz rota. Déjame explicar, por favor. Asesinaste a alguien, dijo ella. No era una pregunta. Sí, admitió Gideon, y había una honestidad brutal en su voz ahora. Maté a un hombre hace 2 años. Se llamaba Jack Brennan. Era el capataz de un rancho donde yo trabajaba. Lo vi golpear a un niño mexicano casi hasta matarlo, solo porque el niño había dejado abierta una puerta. Intervine. Peleamos. Y lo maté. Lágrimas corrían por las mejillas de Gideon ahora. No quería matarlo, solo quería que dejara de lastimar al niño, pero era más fuerte que yo, y tenía un cuchillo, y yo tuve que defenderme. Cuando murió, su hermano puso precio a mi cabeza. No importó que fuera defensa propia. No importó que salvara a ese niño. Solo importó que un peón había matado a un hombre blanco importante. Takoda escuchaba, su mente girando. Podía ver la verdad en sus ojos. El dolor, la culpa, el remordimiento. Debiste decirme, susurró ella. Lo sé, dijo Gideon. Tenía miedo. Miedo de que me miraras exactamente como me estás mirando ahora. Como si fuera un monstruo. No eres un monstruo, dijo Takoda lentamente. Un monstruo no hubiera protegido a ese niño. Un monstruo no hubiera tratado de protegerme. Gideon la miró con esperanza. ¿Me perdonas? Takoda cerró los ojos. Pensó en su propia huida, en las decisiones imposibles que había tomado. Pensó en cómo la vida a veces te obliga a elegir entre males, y cómo esas elecciones te persiguen. No hay nada que perdonar, dijo finalmente. Ambos somos fugitivos. Ambos hemos hecho lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. Gideon dejó escapar un sollozo de alivio. Se acercó a ella, y esta vez, Takoda no se alejó. Pero, Gideon, dijo ella, su voz firme. No más mentiras. Nunca más. Nunca más, prometió él. Pero afuera, en la oscuridad, el tercer hombre corría. Corría para encontrar refuerzos. Corría para traer más problemas. El amanecer llegó teñido de rojo sangre. Takoda y Gideon sabían que no podían quedarse más tiempo en el pueblo fantasma. El hombre que había escapado traería a otros. Quizás al sheriff. Quizás a más cazarrecompensas. Quizás incluso guiaría al lobo negro hasta ellos. Tenían que moverse. Ahora. Gideon podía apenas caminar. La pelea con Slade había reabierto su herida y agregado nuevas lesiones. Su rostro estaba hinchado, su ojo izquierdo casi cerrado.
pero apretó los dientes y siguió adelante. ¿A dónde vamos?, preguntó, cojeando junto a Takoda. Ella miró hacia el horizonte, hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos. Hay un lugar, dijo suavemente, un lugar sagrado de mi pueblo, donde el cielo toca la tierra, decía mi abuela. Es un valle escondido entre dos picos. El agua fluye pura allí, los árboles crecen verdes. Mi gente lo llama el Valle de los Espíritus Olvidados. ¿Por qué olvidados? Porque es donde iban aquellos que no podían vivir con la tribu. Los que amaban diferente, los que pensaban diferente, los que no encajaban. En lugar de matarlos o expulsarlos al desierto cruel, la tribu les mostraba este valle secreto. Podían vivir allí en paz, olvidados pero no destruidos. Gideon la miró con una nueva comprensión. Nos lleva allí, a nosotros, los que no encajamos. Sí, asintió Takoda, si es que puedes llegar. Son 3 días de camino, a través de terreno difícil. Llegaré, dijo Gideon con determinación, aunque tenga que arrastrarme. Caminaron durante días bajo el sol implacable. Takoda cazaba, encontraba agua, cuidaba las heridas de Gideon. Él, a su vez, le contaba historias para mantener su ánimo arriba, canciones para hacer el camino más corto. Por las noches, dormían uno junto al otro para conservar calor. Y lentamente, inevitablemente, la distancia entre ellos desapareció. Una mano encontrando otra. Una cabeza apoyándose en un hombro. Miradas que duraban demasiado tiempo. No hablaban de ello. No había palabras para lo que estaba creciendo entre ellos. Solo sabían que el mundo había tratado de romperlos separadamente, pero juntos eran inquebrantables. El tercer día, llegaron a las montañas. El ascenso fue brutal. Gideon tuvo que detenerse cada pocos metros, su respiración convertida en jadeos dolorosos. Pero Takoda estaba ahí, sosteniéndolo, animándolo. Ya casi llegamos, susurraba ella. Solo un poco más. Y entonces, cuando coronaron la última cresta, lo vieron. El Valle de los Espíritus Olvidados se extendía ante ellos como un sueño hecho realidad. Un oasis verde escondido entre picos rocosos. Un arroyo cristalino serpenteaba a través de praderas de hierba alta. Árboles de hojas verdes ofrecían sombra. Flores silvestres pintaban el suelo de colores imposibles. Dios mío, susurró Gideon. Es el paraíso. Takoda sintió lágrimas picando en sus ojos. Había encontrado su lugar. Finalmente, después de tanto correr, tanto dolor, tanto miedo, había encontrado casa. Descendieron al valle lentamente, casi con reverencia. El aire olía a pino y flores silvestres. El sonido del agua corriendo era como música. Había incluso una pequeña cueva en la ladera de la montaña, seca y protegida. Podemos vivir aquí, dijo Takoda, su voz llena de asombro. Podemos construir un refugio, plantar un jardín, vivir en paz. Gideon se dejó caer junto al arroyo, hundiendo sus manos en el agua fría. Se lavó el rostro, bebió profundamente. Cuando miró a Takoda, había algo nuevo en sus ojos, algo como esperanza. ¿De verdad crees que podemos? ¿Después de todo lo que ha pasado? Con hombres buscándome, tu tribu buscándote. Nadie conoce este lugar excepto los ancianos de mi pueblo, respondió Takoda. Y ellos guardan el secreto. Es sagrado. No lo compartirían ni siquiera con Lobo Negro. Se sentó junto a él en la orilla del arroyo, sus pies descalzos en el agua fresca. Toda mi vida, continuó, me enseñaron que mi valor estaba en ser una buena hija, una buena esposa, una buena mujer de la tribu. Pero aquí, en este lugar, puedo ser solo yo. Takoda.
no la hija de nadie, no la esposa de nadie, solo yo. Gideon tomó su mano, entrelazando sus dedos. Y yo puedo ser solo Gideon, no el fugitivo, no el asesino, no el hombre con precio en su cabeza, solo un hombre tratando de vivir en paz. Se quedaron sentados así por largo tiempo, escuchando el agua, sintiendo el sol en sus rostros. Por primera vez en años, ambos sintieron algo que habían olvidado: seguridad. Los días siguientes fueron los más felices que cualquiera de ellos había conocido. Construyeron un refugio con ramas y piedras. Gideon cazó un venado, y Takoda lo preparó usando técnicas que su abuela le había enseñado. Plantaron semillas de plantas silvestres cerca de la cueva, y se curaron. No solo las heridas del cuerpo, sino las heridas más profundas del alma. Una tarde, 2 semanas después de llegar al valle, Takoda estaba parada en la cima de una colina, mirando su nuevo hogar. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. El viento movía su cabello largo, y en ese momento sintió algo que nunca había sentido antes. Libertad absoluta. Abrió los brazos como si pudiera abrazar todo el valle, todo el cielo, y de lo más profundo de su ser, con toda la fuerza de su espíritu, gritó: «Quiero quedarme aquí para siempre». Su voz resonó entre las montañas, llevada por el viento, como una promesa al universo. Gideon, que había estado recogiendo leña cerca de la cueva, la escuchó. Dejó caer la madera y corrió hacia ella, su corazón latiendo fuerte. Cuando llegó a la cima de la colina, la encontró de pie con los brazos aún abiertos, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonriendo como nunca antes la había visto. «Takoda», susurró él. Ella se giró hacia él, y en sus ojos, Gideon vio todo. Vio el dolor que había superado, el coraje que había mostrado, la belleza de un espíritu que se negaba a ser quebrado. «Gideon», dijo ella, su voz suave pero firme. «No importa si viene el lobo negro, no importa si vienen los cazarrecompensas, no importa qué tormenta nos traiga el futuro, porque aquí, en este lugar, soy libre, somos libres». Él se acercó, tomando sus manos en las suyas. «Entonces quedémonos aquí para siempre», dijo él. «Tú y yo, contra el mundo si es necesario». «Tú y yo», repitió ella, y allí, en la cima de esa colina, con el valle extendiéndose ante ellos y el cielo infinito arriba, se besaron. Fue un beso que sabía a libertad, a segundas oportunidades, a esperanza contra toda esperanza. Cuando se separaron, Takoda apoyó su frente contra la de él. «Mi abuela solía decir que cada persona tiene un lugar en el mundo donde su alma puede descansar. Busqué ese lugar toda mi vida. Y lo encontré». «¿El valle?», preguntó Gideon. «No», sonrió Takoda. «Te encontré a ti. Tú eres mi lugar donde el cielo toca la tierra, donde quiero quedarme para siempre». Gideon la abrazó fuerte, sintiendo las lágrimas quemando sus propios ojos. «Y tú eres el mío», susurró contra su cabello. «Mi hogar, mi paz, mi para siempre». El sol se ocultó completamente y las estrellas comenzaron a aparecer, una por una. Los espíritus de los ancestros, mirando desde arriba, bendiciendo esta unión imposible entre dos almas perdidas que finalmente se habían encontrado. En el Valle de los Espíritus Olvidados, donde el cielo tocaba la tierra, dos fugitivos encontraron lo que el mundo les había negado: amor, libertad y un lugar donde pertenecer. Y allí permanecieron, no olvidados, sino renacidos.